Bien, Darío Labia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, tengo un gran honor en mis manos, ¿no? Tenés material, Sí, pero me acabas de entregar una el que número no la había visto ni en internet. ¿viste? Sí. Es una primicia absoluta Es el número 16, de cineficción. diciembre de 2025, cine de horror español, 1962, 1983. Vos ya sabés que el domingo estoy desayunando con mi padre, viendo todo esto, ya sabés Ahí el se ritual. ponen al día, sí, ¿Sabés sí. el ritual? Sí, Va a sí. ser increíble, va a ser increíble. El otro día en el auto íbamos hacia el cumpleaños de mi hermano y hablábamos de Narciso, de su hijo, De de Chicho, todo eso. sí. Siempre me cuenta lo mismo, ¿no, mi papá? Pero bueno, con mucha alegría. Es importante Sí. contar siempre lo mismo, Sí. porque así lo vamos Sí. prolongando en el tiempo. Y él me decía, ¿cómo sería Narciso hoy? Me dice, sería increíble, sería de otro mundo, me decía. Y sí, es imposible porque hoy, viste cómo está Sí. todo. Aparte íbamos por la calle Juan B. Justo y él me decía, no, porque él se metía acá para hacer actuaciones y todo. No, increíble. Qué grande, ¿eh? Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Mejor imposible. Y Y ahora sí. que yo pensaba que estaba a 10 puntos, pero ahora que llegué acá me abrieron y me encontré con vos 11 puntos. Increíble. Un gran año para vos y para Cineficción, ¿o no? Mientras tengamos vida y salud, todos Sí. van a ser grandes años. Sí. Y todos los han Total. estado siendo. Tuviste la grata experiencia de ir a Sitges y Fui ser... como jurado fuiste- a Sitges. Eso al fue una... 58º Sí. Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. Fui como jurado de Órbita y Mirá. de Blood Window. Y fue bestial eso. Fue hermoso, ¿no? Descomunal. ¿Era todo lo que esperabas? ¿Para allá había sido? Yo jamás. Bien. Yo no tenía ¿Cómo mucho- te llega la convocatoria? Me llega la convocatoria Sí. a mediados de año para ser jurado y bueno, con los gastos pagos. Sí. Y, Solo tenías que ir y jurar. sí, el tema es que yo nunca voy por la fácil, entonces me afané para terminar los breviarios Sí, y los números de cineficción que tenés en la mano. claro. Y Para llevarlos. para llevar material, Claro. llevar novedades y bueno, fue un año de trabajo intenso. Sí. De trabajo intenso y abrazo partido, pero bueno, fue muy satisfactorio. Sitges es una experiencia, no encuentro algo parecido. Bien, Y bueno, pensá que había marejadas de figuras. claro. Sí, te seguía en las redes a diario. Fue impresionante, Sí. fue una experiencia una Sí. vez en la vida y que me la voy a llevar hasta la tumba. Me imagino. Y sos una persona muy humilde y todo, y por ahí no me querés contestar esto. Pero cuando estuviste ahí, Sí. dijiste, ¿estoy a la altura? Yo no ¿Me entendés? soy, viste, no tengo No, ya sé que no me las... el ego hipertrofiado. Yo fui, Pero dijiste, Cinefil, la verdad trabajé, que... Sí, tenía cuáles son las películas, Sí. consensué con los otros jurados y traté de aprovechar todas las películas. Me vi 25 películas en Bien. 10 días y todas las charlas y todas las figuras que pude. Lógicamente algunas se me escaparon, pero bueno, estuve con Joe Dante, mira, estuve con Andy Muschietti, sí, estuve con Barbara Crampton, sí, con Richard Band, sí, Terry Gilliam, mira. Mary Harron, bueno, Unos nenes, nenes, nenas. y Escucha, nenas. pero más allá de tu labor como jurado, Sí, la revista, el material, sí, sí. el ambiente, dijiste, estoy a la es el altura. ambiente, Sí, ahí va toda gente, viste, que Sí. muy interesada para, Sí. para atrás, para Sí. arriba. sí, No hay gente que va para... por las dudas. No hay eventeros, Sí, no hay gente que no le interesa el cine, Sí. no hay gente que va para hacer quilombo, Sí, no hay sí, sí, gente sí. que va para hacer las cosas que se hacen en los cines habitualmente, Sí, que es comer pochoclo. chequear con el celular los mensajes. Ahí va Sí. gente que está vivamente interesada Sí. y en el cine fantástico. Y la gente que conocí, todos me saludaron conceptuosamente, nos Sí. sacamos fotos, se Sí, sí, interesaron sí. por el material, Bien. así que fue una experiencia memorable. Muy bien. ¿Y qué cosas lindas viste? Bueno, me vi todas las películas que... Se ve que los seleccionadores Sí. hacen bien su trabajo, porque todas las películas que vi fueron Sí. sólidas, fueron de buena para Sí. arriba. Así que... ¿Te sorprendieron cosas a nivel temático, a nivel de novedoso? no vi cosas que... obras maestras, Sí. porque uno ya ha visto mucho. Por eso. Pero vi películas Sí. bastante... muy interesantes. Sí. Ahora, ¿querés que te diga algunos No, títulos? no. Me interesa No. porque sos una persona Yo que vi- vio tanto vi que las hay que películas, sorprenderte, digo, ¿no? Vi La Virgen Sí. de las Tosqueras de Laura Casabé, basada en relatos del
Mariana Sí, Enríquez. si se hubiera estrenado este año como debería ser, para mí hubiera sido mi película argentina favorita. Se estrena en enero. Se estrena en enero. Bueno. Pero la vi en el Bafisi, entonces. La vi en el cine. No sé si ponerla como la mejor del 24 Creo que o del había 25. 2000 personas por Sí. abajo de las patas. Sí, Y bueno, ver en el cine una película argentina con los actores hablando en argentino Sí. tosco, ¿no? Sí. Que nosotros Sí, estamos sí, sí. acostumbrados, pero uno dice, ¿y cómo la verán? es buena experiencia, Y claro. además no es que ahí hay solo españoles y catalanes. No, hay alemanes, Hay yanquis, de de todo el todo, mundo, franceses, orientales, todo, Bueno. todo. Vi películas coreanas, vi Sí. películas japonesas, vi lógicamente algunas películas norteamericanas, vi una película de Takashi Miike, Mirá, que sigue haciendo Nueva. películas. Sí, una por año hace. tremendo. Sí. Vi películas basadas en Stephen King como La Larga Marcha, que Ah, fue la que cerró el sí, festival. Vi Alfa, que fue la película que Sí. abrió, de Julia Ducournau, Sí. que abrió el festival. Así que yo no suelo ver cine No. actual, pero bueno. Ahí ¿Y me charlas? ¿Fuiste charlas? A todas las que que pude. pudiste. fui a la charla de Terry Gilliam. Sí. Señor ¿Y? Gilliam, ¿por qué usted cerró sus redes sociales? Y Terry Gilliam a todo respondía riéndose, antes, durante y después. Sí. Porque lo que pasa es que todo reía. Todo así. Y lo que dijo fue Sí. muy interesante. Sí, yo tenía una cuenta en Facebook y la gente comentaba, lo amamos, señor, amamos sus películas. Esa clase de comentarios, o you are an asshole. Sí. Y la gente se peleaba entre sí, pero no había No hablaban de la película. discusión. Claro. No había diálogo. Sí. Él dice discussion es Es diálogo. diálogo, no sí. había diálogo. Eran Sí. o malo o bueno, pero no había un diálogo. Lo cerré. Bien. Cerró las redes sociales. Imagínate Sí. nosotros que ya Sí, estamos. viste, y ahí es donde decís, che, si la cerro Terry Gilliam, ¿yo qué tengo que hacer? También, ¿no? No, es lidiar Es como- con la realidad. Uno Claro, tiene pero digo, Yo uso las redes sociales como herramienta Sí. para saber qué es lo que tiene la gente en la cabeza. Total. Y para saber si murió algún querido. Sí. Pero no debato. No hago No, cosas que el sean, ¿viste? opinólogo, el opinódromo No ese. hay clickbait, No, no. No, porque en las Sí. redes sociales toda la gente que opina tiene las heladeras llenas. Sí. Entonces, ahí no me sirven No. esas opiniones. No. Yo entiendo, esa gente tiene que ir a los profesionales, a la terapia semanal, entonces se desquitan discutiendo con nenes, con Sí, desconocidos, aparte no sabes con puteándose. quién, Y bueno, pero yo entiendo eso. Y este es el presente. Fui a la charla de Benedict Cumberbatch, Sí. que vino a presentar una película. Sí. Yo tenía la ilusión de llevarle un breviario de Sherlock Claro. Holmes, pero cuando yo se lo quise dar, al otro día ya se había ido. Mirá, van por muy poco tiempo. Sí, increíble. Son tan cortas las distancias que tienen ellos y las posibilidades de viaje son mucho mejores que las Una nuestras, cosa de loco, que de van loco, por 3 horas por ahí, ¿viste? De locos. Van por 3-4 horas, se toman un avión, bajan, van a la convención, se vuelven. Y Chau. después estuve con figuras ya Sí. del siglo XX, Sí. como Enzo Castellari, Sí. que se presentó un documental sobre una película que filmó Enzo Castellari que se Sí. llamó L'ultimo squalo, Mirá, que en Argentina se estrenó como El último tiburón y en España le pusieron Tiburón 3. claro, Y cuando se estrenó en Estados Unidos, Universal, que tenía los derechos de tibu- Jaws, Sí, la película de Spielberg, sí. demandó a la empresa que tenía El último Sí. squalo por plagio. Claro, el directamente. Tiburón Exploitation, Y hay ¿no? un Que- documental dirigido Sí. por Víctor Matellano y Ángel Sala, que es la historia de esa película Buenísimo. y la vida de Enzo Castellari. Pero para nombrarte a Joe Dante, ¿con Pirañas no había pasado algo parecido? Sí, pero no hubo demanda. Bien. Y fui a ver Piraña justamente, y que fui Qué película. el primer día que yo empecé el Sí. festival, a las 10 de la mañana, Piraña. Fui, me vi Piraña, terminó con un primer plano de Bárbara Steele en pantalla. Sí. Prenden las luces y aparece Joe Dante, Increíble. que da una charla, termina la charla, salió al patio del Sí. cine, firmó Todo, y sacó fotos de todo Todo. lo que fueron los fans, todo. con lobby cards, con portadas de Sí, Blu-ray, sí, sí. de DVD, con muñecos, le firmó todo. ¿Le llevaban otras cosas que Darío no sean de Labia Pirañas? Le llevó una cineficción Bien. y se la regaló y sacamos fotos, lógicamente. Y en la cineficción están los avisos de las películas de Joe Dante que se estrenaron en Argentina en los 80 y que fueron parte de Nuestra cultura, de nuestra vida. educación. Porque Sí. Gremlins, Sí. las películas que él filmó Sí. en los 80 que se estrenaron acá y que fueron Tengo el éxito. afiche firmado por él cuando vino a Mar del Plata.
Eso es una maravilla. Sí. Piranhas debe ser una de las primeras 20 películas que se alquilaron en mi casa. En Betches. Qué maravilla eso, ¿eh? Y era un universo de... Sí. Que por ahí le pegamos a esa lo que había en Policía, digo, ¿no? Porque se alquilaba así. El eclectismo, ¿no?, del cine nos permitía eso. Y comedia, una Aristarain. Terror, testimonial. Era como eso. Y el cine era eso. Sí. Yo el otro día iba con... Vos sabés, hablando de bicicletas. Sí. Yo voy y vengo con en la bicicleta. Voy y vengo y voy. Y voy por calles y por avenidas. Sí. Y un día estaba yendo por una avenida en la cual había un carril para colectivos. Sí. Y otros 2 carriles para autos. Y había una bicisenda. Y yo digo, ¿hay espacio para todos en esta avenida tan populosa y que estaba hasta el buje? Sí. Y yo dije, sí. Ojo que yo hay veces que paso por intersticios de 45 centímetros. Voy y paso. Sí. Y paso. Y significa que hay espacio para todos. Muy bien. Y eso se aplica a todo. Está muy bien. Hay espacio para los que les guste el cine clásico, el cine nuevo, el cine europeo, el cine argentino, el cine norteamericano, el cine japonés. Sí. Y la historia de nuestro cine y de nuestro consumo del cine así lo testifica. Porque acá se estrena todo. Se estrenaba todo. Ahora... Sí, yo creo que hay... Está buena la idea. Hay opina? público. Yo creo que hay público. Lo que hay cada vez es menos espacios que den esas películas. Pero entiendo lo que vos decís del público. El público, hay ganas de ver todo. Hay público que le interese la revista Cineficción que no toca ningún tema del presente y todo del pasado. Sí. ¿Hay público para los breviarios de Cinefanía? Sí. El tema es, ¿dónde está ese público? ¿Cuántos son? Porque eso me va a decir cuántos ejemplares tengo que imprimir. Lo mismo es para todo. El problema cuando surge, cuando uno cree que van a haber miles de personas interesadas y hay cientos. O cuando uno cree que hay cientos y hay docenas. O cuando uno cree que hay cientos de miles y solo hay miles. Entonces, por eso nosotros tenemos la obligación de estar consustanciados con la realidad. Total. Pero me pasa, viste que de repente hay una semana donde está el Rojo Sangre, dos semanas está el Bafisi. Entonces... ahí hay cine de todo tipo, pero no una semana, en 10 días. Y después durante el año no se estrena nada parecido a eso. Y cuando se pasan los festivales, entradas agotadas, la gente se muere por ir, se hacen grupos de WhatsApp para vender entradas. ¿Por qué durante todo el año no lo mantenemos? Porque los exhibidores que tienen que pagar alquileres, y tienen que pagar cargas sociales, y tienen que pagar sueldos, tienen que proyectar películas que la gente vaya al cine y pague su entrada. Lo cual hoy en día... ya es una utopía. Estamos en el siglo XXI. Ya tenemos un cuarto del siglo XXI en el buche. Es un montón eso, ¿eh? Es un montón. Estamos viviendo más allá del futuro. Porque antes el futuro... pero ya pasamos el futuro. Ahora estamos en una época que es la mejor de la humanidad. Es la mejor de la humanidad porque... por la historia. Porque uno mira para atrás y la verdad que podemos vivir un montón. Y eso creo que no hay discusión. Pero hay que adaptarse a esta época. Y bueno, a lo mejor no es ir al cine a ver esa película, sino aprovecharla cuando esté en el festival. Y eso nos fuerza a estar atentos y a dejar de prestar atención a las cosas que no requieren tanta atención y prestar atención a las funciones. Vamos con el material que ha llegado acá. Empecemos por lo que ya digo. Empecemos por el principio, como dijo Dios en el Génesis. Y empezó por la palabra. Me trajiste 2 brevarios, el de Kafka y el de Japón. ¿No? Que Japón y el terror, lo fantástico y todo van tan de la mano, ¿no? Digo, por momentos, o me hago cargo yo, me ha sido tan ajeno hasta que una vez hago un taller de literatura con la Iseka. Y él me habla mucho del terror japonés en la literatura. Y ahí entiendo que es un mundo fascinante y todo eso. Y después, más o menos para esa época, The Ring y todo eso. Ahí está todo eso. El She-Horror. Claro, pero el fantasma japonés es como... El Japón tiene un interés, el público japonés, un interés ancestral por los fantasmas. Claro. Y de hecho ellos creen en la existencia de fantasmas. Entonces... por ende, la literatura está plagada de fantasmas, de aparecidos, de espíritus de la naturaleza. Entonces, de ahí el desafío de hacer un breviario que incluya
o que aspire a incluir todas las películas japonesas de horror. Sí. Porque son interminables. Me parece que es la nación que más películas, la cinematografía que más películas de horror ha hecho. Y sin temer en hacer lo que sea necesario, digo, ¿no? Gore extremo. Eso es por las penurias de cada época. Claro. Durante todo el siglo XX, hasta el año 60, Japón hizo, y con el hiatus de la guerra y después de la ocupación norteamericana, que ahí estaba prohibido el horror. Claro. Durante la guerra, porque había que hacer solo películas patrióticas, y después de la guerra, porque los Estados Unidos, que estaban como nación, dominándolo el Japón, no consideraba valioso que haya películas sobre venganzas, sobre asesinatos de mujeres o sobre violencia contra mujeres y niños, que eso es lo que pasa en todas las películas japonesas de horror que vienen del kabuki. Sí. Entonces, hasta el año 52, que duró la ocupación, ahí se detuvo el horror. Bien. Pero antes y después son incontables las películas de horror japonesas, con fantasmas, con monstruos, usualmente con fantasmas. Sí. El fantasma siempre, hasta el 2000, con Takashi Shimizu y Chuon, los fantasmas nunca tocan a las personas. Bien. Pero asustan a las personas y las personas se matan o matan por ese susto o ese miedo que le genera. El que mata siempre es el ser humano. Sí. No el fantasma. No, el fantasma no puede tocarlo. Claro. El que mata siempre es el ser humano, atemorizado por el fantasma, y mata a todos los que perjudicaron al fantasma y después se termina matando a sí mismo. Sí. ¿Cuántas veces se puede contar esa historia? Y todas las que... Y así, eso es el cine japonés hasta Takashi bueno, Shimizu con Ju-on, que ahí sí los fantasmas agreden y matan. Sí. Y ya en esa época ya habían pasado unas cuantas cosas. Sí. No son tan del deforme, ¿no? Defíname deforme. No, porque iba a decir del monstruo, pero Godzilla es un monstruo. Sí, pero Godzilla, ¿qué pasa? Yo lo considero como ciencia ficción. Sí. Entonces, en el libro no pude poner Godzilla porque si no entraba en 160 páginas. No, porque de Godzilla obvio. sale toda una tendencia que es el Kaiju Eiga, o el cine de monstruos gigantes. Y no cabía. Pero Godzilla, la primer Godzilla del 54, es una película de ciencia ficción oscura y terrorífica. Ahora, claro, un país que con tanto sable, con tanta espada, digo, es muy lógico también que se usan este tipo de historias. ¿Hay películas de monstruos gigantes antes de Godzilla en Japón? Sí. Hay películas de una estatua de Buda de los años 30, es una película que está perdida, pero en el 2018 se hizo una remake. Muy bueno. Es una estatua que mide como 50 metros, que cobra vida y va caminando y se cruza todo Japón. Y después desaparece evaneciendo entre las nubes. Sí, increíble. Increíble. Sí. Hay fotos fijas nomás de la película. De la original. Porque todo el cine japonés, previo a la guerra, se quemó o se perdió. Salvo algunas excepciones, Argentina. Está todo perdido. Sí. Claro, es como Argentina durante todo el siglo XX. Japón es antes de la guerra. Y después del 52 para acá, está todo disponible. Bien. Hay que buscarlo. Sí, obviamente, hay que laburar. Kafka es un texto de mi hermano, el doctor Edmundo Labia, doctor en física, que es fanático de Franz Kafka. Mirá. Se leyó la obra, él fue a Praga con su esposa, conocieron el museo, después estuvo por París, donde Orson Welles rodó escenas del proceso. Sí. Y bueno, hace un par de años empezó a elaborar ahí está. Sí. Una recopilación de todas las adaptaciones a la pantalla de Kafka. Kafka no es una pluma del horror. Por eso, en las plumas del horror, colección a la cual pertenece Edgar Allan Poe, el breviario con prólogo de Elvio Gandolfo, no está Kafka. Pero Kafka es un soñador del horror, porque en su obra anidan un montón de temáticas que después el cine toma en películas. La mosca, por decir algo, ¿no? Bueno, la mosca viene de la metamorfosis, que en la obra original era una especie de bicho, no se dice que es una cucaracha, es una especie de coleóptero, y las cucarachas son blatoideas, no son coleópteros, que lo que es interesante son las reacciones de la familia. No es interesante la metamorfosis, por eso Kafka
ya plantea la transformación, Sí. y después cómo se comportan los familiares de, Sí. de ese pobre Gregor Samsa. Y después lo que es muy interesante son todas las adaptaciones Claro. de películas orientales, occidentales. Estaba viendo eso, que hay mucho oriental también en Hay el libro de mucho, Kafka. y muy interesante. Mirá, desconocía Y- por completo, ¿eh? Y yo creo que a partir de la adaptación que hace Orson Welles, Sí, Kafka es un autor que fallece muy joven, a los 40 años, en el 24, y su obra en el idioma español la promulga Borges. Claro. Borges, que es una lumbrera para nosotros, habla de Kafka. Pero a partir de Orson Welles, que filma un largometraje Sí. del proceso, sí, el proceso se ve en todo el mundo. todo el mundo, Se claro. ve en Argentina, sí, en Europa occidental, sí. no en Europa oriental, porque ahí Kafka estaba prohibido. Estaba prohibido. Sí, Se ve en Estados Unidos, y yo entiendo que el impacto publicitario que tuvo esa película se habrá traducido en reediciones, en nuevas traducciones y en un interés por la obra literaria, así como con Frankenstein hace que Mary Shelley perviva en el siglo Sí. XX, y hoy en el siglo XXI Frankenstein y Mary Shelley están fusionados, y hoy en día hay una nueva adaptación de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que eso va a hacer que jóvenes generaciones, y que había antes, Claro. y descubran a Boris Karloff, Sí, y también descubran a Mary Shelley Sí. como un material de lectura. A través de esa película empiezan otras Sí, 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 películas, sí, sí. se hace otro proceso, se hace El Castillo, sí. y jóvenes realizadores Sí. hacen los... Tuvimos versión argentina también. Tuvimos de varias versiones Kafka, sí. argentinas. Hay un proceso de 1956 Sí, que es previo al de Orson Welles en formato de cortometraje. Mirá, ahí que tenés. eso me lo descubrió mi hermano, que yo no lo conocía. ok. Tuvimos versiones en largometraje cinematográfico, y esa versión que me mostraste recién, que es de Oscar Barney, film Sí. para televisión, con Alfredo Alcón, que es el proceso del señor K, que se emitió en Canal 7 Bien. en el 87, si mal no recuerdo. O sea, Argentina tuvo algo que decir Sí. al respecto. Y el proceso del cortometraje este que decís del 56, Beto Llanola, el Beto papá de Llanola, Fabián. exactamente. Mirá, Así que es sí, increíble, ¿eh? Todo esto en los breviarios, bueno, es parte del laburo de cineficción y Es los parte del breviarios laburo. y todo lo el que breviario lleva adelante de Darío y Kafka compañía. con prólogo de Leandro Arteaga, Sí. que le mandamos un saludo a Sí, señor. Rosario, y el breviario Japón con prólogo de Daniel Daniel Aguilar. Aguilar, que le mandamos Sí. también un saludo en Japón, porque él vive en Japón, Qué bueno. y ambos con portada de Gabriela Rodas, Sí, 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 sí. nuestra Ilustradora. artista de cabecera. Escucha, el de Kafka es el 33, están anunciados 40, van 15. Sí. Sí, Hay algunos que van, bueno, son muy tentadores, ¿no? Todos en general, pero digo. son todos temas de trabajo Sí. y temas que creo que van a encontrar El 32 32, sus lectores. 31, el 32, hablo de Freud. Sí, eso es la Aleister Crowley. colección de soñadores del horror. Son artistas Sí, o diletantes de diferentes ramas, sí, de diferentes disciplinas. Por eso hay un escritor, hay un pintor, Sí. hay un cineasta, hay un psicoanalista y hay Sí. un diletante. y el 40 es Top Hopper, que es Y esos son los maestros del horror, que Sí, son los sí, sí. directores. Porque Browning, Corman, Castle, Craven y Hopper, ¿no? Está Qué bien, delantera, esos ¿no? directores La máquina de son River. directores de ¿Qué- los qué- cuales se pueden hacer breviarios Mamita, ¿eh? dignos. ¿o Sí. no? Sí, bueno, esto arrancó con los titanes, ¿no? Que Los era titanes, que Lon son Chaney, actores. Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price y Peter Cushing. Exactamente, y esos son los del tomo 1 Sí. al 5 y del tomo 6 al 10, que son Íconos íconos, son los personajes. los personajes. Y de esos 10 se va a hacer nuevas ediciones próximamente, Sí, porque ya están están todos agotados. agotados. Son montones de páginas, digo. Son Una- 160 por 160 cada uno. páginas en un tamaño hermoso de bolsillo. Exactamente. Entra en la riñonera para llevar. Y quedan lindos en la Sí, biblioteca. aparte que sí. Y aparte a color, digo. Full color. En un mate sería como el color de la página. Pero las fotos a color. La foto, completas. todo color. No, es ¿Estamos bien espectacular. encaminados? Recontra bien. El de Japón es muy impresionante, ¿eh? Cuando Japón. en Japón es muy impresionante. Lo ojeás Es y- el breviario que más tiempo me tomó. Yo no sabía Mirá. que me iba a tomar tanto tiempo.
porque hice un trabajo de hormiga de Sí. relevar todas las películas. Sí. Vivís en la biblioteca Y sí, y en la hemeroteca, ¿o no? hay que trabajar, ¿viste? Bien. De esa manera. Y este año tenemos 2 cineficción. Tenemos la cineficción número 15, dedicada al horror, Sí. cine de horror de Con tapa de Hellraiser. 1980 al 89. Sí, lo más moderno que habrá aparecido, ¿no? ¿A qué te referís con moderno? Hasta acá, hasta lo más... ¿O no? Y en los 90 hay cosas también. Pero digo, que vos le dediques. O le has dedicado ya, no recuerdo ahora. Y en Del algunos, 90 para acá. en todos los libros, Sí. lo que pasa es que yo hago pie en lo antiguo, Por pero eso. trato de ponerme al día. Sí. De hecho, Japón está actualizado septiembre del 25. Bien. Las No, películas. está bien. Pero cineficción... Y cineficción, Kafka está actualizado también al 25. Bien. Y cineficción, viste, número del 80 al 89 es bastante ya Actual. Estamos casi en el Fin del siglo pasado. Sí, fin del siglo Escuchá, pasado. esto es... Hay gente que recuerda la sí. década del 80 como una época feliz, de nostalgia y de un montón de cosas lindas. Sí. Pero yo creo que esa gente medio que ennoblece el recuerdo. Los años 80 no fueron enteramente lindos, No. tampoco fueron años crueles. Fue una década como Sí. cualquier otra del siglo XX, Pero- con cosas para rescatar y con Sí. cosas que las tenemos olvidadas o media desdibujadas en la Siento que memoria. las nuevas ficciones nos están vendiendo una década del 80 que no fue. ¿Sabes por Yo qué no tenía pasa? ningún ¿Sabes- póster pegado en mi pared. ¿Sabes por qué pasa eso? No tenía Walkman. La o sea, gente no no. recuerda lo que pasó, recuerda Sí. lo que recuerda la última vez que lo recordó, Total. como decía Borges. Sí. Entonces, por eso al principio de nuestra charla te decía que es importante reiterar las cosas Totalmente. que nos pasaron, al menos verbalmente, Sí. porque eso hace que las sigamos recordando Sí. y ponerlas en discusión o Pero valorarlas. Vos ves hoy una película ambientada en los 80 y todas las paredes llenas de póster, los pósters de las películas que no conseguía Eso es- nadie un a póster lo de una mejor era película. un joven norteamericano, pero acá en Creo Argentina que tampoco, era tampoco. otra historia. Che, porque en el final, sobre el Sí, final, sí. hay como una colección de los avisos de los diarios. La, las películas la que tesis es- de la revista es Sí. reconstruir la década a través de las publicidades No, que no, salían sí, en no. los diarios de todas las películas de terror. Mi hipótesis es la Sí. siguiente. Esos avisos publicitarios hablaban el mismo idioma de nosotros cuando éramos Sí. chicos, de nuestros hermanos mayores o de nuestros Sí. padres a la hora de ir al cine. Sí. Entonces, sus reclames publicitarios y sus dialécticas están dándonos la pista Mirá. de qué fueron los años Sí, 80. justo que ahora se está reestrenando ¿Qué la estamos remake de viendo? Sangriento Papá Noel. Sí, sí. Que se está estrenando ahora la Silent remake. Night, Bloody Night. Sí. Pero Pesadilla 3, esta era en 3D. En 3D. Sí. No, las 5 eran en La- 3D. Sí, con anteojitos. Tiburón 3 era en Tiburón 3D. 3 Sí. fue en 3D. Sí, que con mi mamá me llevaba el regreso del Jedi y al lado daban Tiburón 3. Y fueron a ver el regreso. El regreso del Jedi. Sí. Sí, Tiburón 3. Y mirá lo que era esa qué cartelera, grande. Porque yo creo que memoria. es todo el mismo día, por ahí. Pero salía una vecina con su hijo mayor, que tendría 15 años, de ver Brasil. Ah, Justo sí, que lo sí. nombraste. Año 84, tuvo Bueno. que ser 85. Bueno, sí, hay y que decía, chequear no, ahí. Brasil no es para ellos, decía la señora, Qué grande. con su hijo que tenía. Sí. Al que yo después le compro mi primer bajo. Bueno, no importa, Qué otra grande. historia. Pero bueno, Sí, eran es esos eso, momentos. es Eran eso. esos momentos. Es ver No, pero esas películas este número es increíble y porque. Aparte que mucha gente ve, sí, yo esta Sí. la vi, y bueno, ¿Qué me va a pasar? Cada vez que un libro trae una reproducción de una nota periodística, un archivo periodístico, trato de leer ese archivo. Por más que sea a modo ilustrativo, ¿me entendés? Mira, nombran hasta el profesor Pan de sí, con Jorge El Porcel, último film de Porcel en producido Argentina, por Aries. ¿no? Sí. Los Caballeros de la Cama Redonda, bueno. Este es hermoso. Y el que acaba de salir, Acaba de salir. Cine de Horror Español. Horror español, del 62 al 83, que es la época Sí. que los estudiosos atribuyen al fantaterror, lo que se llama Mirá. fantaterror. El fantaterror es cine de terror y de ciencia ficción Sí. hecho en España. Sí. La revista trata sobre el cine de horror. Bien. Deja fuera la ciencia ficción y la Sí. fantasía y habla solo sobre cine de horror. Igual Un país hay como enorme en cientos cuanto al, de al- películas un país españolas. enorme, España. ¿Por qué? Vos fíjate, Sí. ¿cuántas películas de horror se hicieron en Argentina en el siglo XX? De horror, Sí, pocas. Bueno, en España se hicieron Sí. docenas, no, Sí. no se sabe cuántas se hicieron. No. Y durante la dictadura.
De Franco. Sí. Y después, durante el destape, se hicieron, pero ahí empezó a decaer Sí. hasta que en el 83 los estudiosos dictaminan que ahí se cierra esta etapa del fantaterror. Luego seguiría habiendo películas Sí. de horror. Pero Ahora, estas reproducciones, ¿cómo parecieron? son de los periódicos de España. Pero ahí- España es un país que... Chabón, ¿cómo? España tiene Sí. muchos problemas. ¿eh? Bueno, Pero los problemas que tiene España nosotros todavía no los empezamos a tener. Ok, Nosotros ok. tenemos otra clase de problemas. ok. Una de las ventajas competitivas que tiene España es que funcionan sus archivos de hemerotecas de los diarios Sí, y tienen acceso libre, cosa que en Argentina todavía no. viste, tenemos que pelearnos para ir a las hemerotecas. Sí. Entonces, y España eso lo tiene claro. ¿Por qué? Porque si vos permitís Sí. que la gente acceda a esos archivos, permitís que haya jóvenes académicos que Sí, armen sí. tesis sobre la historia española. Claro. Y la historia hay que discutirla para saber Claro. cómo pasó Sí. lo que pasó. No es que la historia se escribe y ya No, está. y hay un interés. Hay que estudiarla, hay Sí. que reinterpretarla, después cambian las perspectivas. Sí. Entonces, si vos permitís el archivo, facilitás y eso genera que a las editoriales trabajen Sí, y se genera que las universidades trabajen sí. y generás, viste, conocimiento. Totalmente. Dos avisos me llaman la atención: el de quién puede matar a un niño, ¿no? Sí, De Chicho Ibáñez Chicho Serrador. Y el de Atrapadas, sí, Atrapadas. es película una- carcelaria Sí, argentina. porque ahí trabajó Con... Perla Cristal, entonces Claro, yo cuando fui a la hemeroteca relevé todos los 10 años, todas las películas y Sí. levanté lo que era terror y lo que era fantástico y lo que era cine argentino. sí. Porque eso no está en, como dice mi amigo Federico, Sí. esto no está en internet. No está en internet. No, hay cosas que realmente no están y que se agradece que gente como vos siga trabajando en pos de Hay mantener mucho viva trabajo por la hacer. memoria. Todavía hay recién Todavía estamos, sí. recién Te juro estamos que tengo- empezando. No vas a entender la letra, rasquetear pero la superficie. dice cineficción, no se acaba nunca, ¿no? Dice acá, como pregunta, no se acaba, no se acaba ¿Sabes nunca. por qué? Porque Sí. recién estamos empezando a rasquetear la Sí, superficie. Las sí. cosas que nosotros hace Sí. 10 años pensábamos, ahora ya no lo tenemos tan Bueno, claro. un amigo dice, y creo que va emparejado al no está todo en internet, él, en algún lugar está todo, hay que saber encontrarlo. Hay Eso que está lugares- buscando seguro está, Hay lugares donde hay material en la web. No de la web, digital. dice en la vida, Ah, bueno, hay que la ir a vida. buscarlo, hay que ir a Hay- buscarlo. Y hay que ir a buscarlo. Puede Sí. estar en hemerotecas o puede estar en Sí. coleccionistas. Sí, Y hay cosas que ya no están. sí, Pero si alguien la publicitó en algún momento, quiere decir que hubo un montón de gente interesada en eso. sí. Lógicamente, el producto ya no existe, pero quedan los vestigios publicitarios. Y eso le está hablando a alguien Sí. y tiene un mensaje y el resto es interpretarlo. Ahora, la calidad de los afiches de antaño, Sí. no quiero ser dos viejos, parece que estamos... No, pero yo- digo, yo- la calidad ¿Sabes artística de ¿Sabes los por qué pasa afiches... eso? Porque antes la gente, cuando veía una Sí. ilustración que promocionaba una película, le movía algo acá en el estofado No, del no, sistema totalmente. circulatorio y lo movía a ir al cine. Sí. Cuando la gente empezó a perder el espíritu, Pero los, aparte no los hay- estudios sí. dijeron, ¿para qué pagarle a un artista si con un diseño Pegamos lo 3 podemos fotos. resolver? Ok, y ahora estamos en la siguiente etapa, Sí. porque eso ya pasó. Sí. La gente ahora tiene tan poco espíritu que ¿para qué pagarle a un diseñador si con inteligencia No, no. artificial? Pero, Darío, ves los afiches, no hay uno igual al otro y ahora son todos iguales. Si son muchos personajes, son las caritas de todos. Hay uno parado gente que atrás del otro. piensa que eso es, No hay uno igual al otro. eso es culpa de los estudios. Pero los estudios lo que hacen es Sí. amoldar sus mensajes publicitarios Al- al al- interés al masivo de gusto, a la la necesidad gente. de la gente. Como totalmente. el gusto de la Sí. gente ha decaído, Sí. ¿para qué se van a esmerar en pagarle a un ilustrador si lo Sí. puede hacer una inteligencia artificial? ¿Cómo están los sepulcrales? Mejor que nunca. Y tengo algo para vos. Siguen reuniones Sí. mensuales. Primer viernes de cada mes. Se cerró la academia. ¿Y dónde se juntan ahora? Mira lo que te traje. Mirá, increíble. No, de No, Shattered. ¿Dónde Nos se juntan juntamos ahora? en Los Inmortales. En Los Inmortales. Increíble. Los Sepulcrales Sí. Contémosle a la Lanza- gente qué es. es una reunión
que se hace el primer viernes de cada mes para gente que está muy interesada en discutir y en platicar sobre temas que están fuera de agenda. ¿Se puede ir a escuchar? Se puede escuchar. Porque yo veo cada nene que no estoy para ir a discutir de nada a ahí. escuchar y a conversar. No estoy para discutir de nada ahí. Sobre cine, Sí. sobre teatro, sobre televisión. Sí. Vienen viejas glorias. Carlos Belloso, Natán Solans. Solans. Y hay otros que están por ¿El venir. otro día dibujaron algo? El otro día Natán cumplió años Gaby del Mónico, Sí. que es un cosplay, que es el Adam West argentino. Total. Y Natán le Sí. quiso dar una sorpresa y le hizo una ilustración con unas caricaturas de los personajes de Gaby. Ahí está. Y se las obsequió. Sí, sí, Y bueno, es una reunión, viste, que se hace porque hay que hacerla. Son cosas que alimentan el espíritu. Totalmente. Y hay un fanzine de cada reunión. En cada que es el que reunión, me acabas de traer. religiosamente, a todas las personas que asisten, Se le les- entrega el fanzine. un fanzine gratuito Sí. con relatos de los sepulcrales, Sí. ilustraciones de los sepulcrales y noticias del tiempo lindo. Sí, sí, sí. Se come una pizza, se toma Comemos algo, pero la comida Sí. es una excusa para conversar. Totalmente. ¿Entendés? Es un acompañamiento. Darío, no te voy a preguntar en qué andás porque acaba de salir una revista, pero bueno, en mil cosas seguro, porque lo acabas de decir, hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer contar. y poco tiempo, porque cada Sí. vez los días duran menos Sí. y los meses duran menos. Sí. Ahora estoy trabajando a Sí. brazo partido y a Sí. destajo en la cuarta edición del libro de Will Wester, el Ah, libro de oro, cuarta sí. edición. Cuarta edición. La última edición del 2019 Agotada. se agotó, la tercera edición, vamos por Sí. la cuarta. Ampliada. Sí, porque en Como el estamos 2019 al acostumbrados. 2025 no te Pasaron imaginas la cosas. cantidad de películas que se hicieron Sí. y las que aparecieron de la vieja época. Bien. Que empezamos a, viste, Sí, a capitular. películas argentinas incluso, Bien. como Don Bildigerno de Pago Milagro, Increíble. que es la primera película Sí. sobre un lobizón del año Muy 1948. Una cosa de locos. Sí. Y estoy trabajando a la vez con el libro de oro, el volumen 10, Terror en el cine de Argentina, que va a ser como la cineficción número 15, Pero de los años de oro. 80 de Sí. todo el siglo XX. Bien. Los avisos de todo el siglo XX, para que la gente sepa Sí. qué nos pasó en el siglo XX, por qué hoy estamos como estamos, Sí. qué películas vimos, qué películas se Sí. hicieron acá. Darío Labia, Cineficción, lo siguen en las redes donde nada, pueden ver y adquirir también todo el material, que es la lectura. Bueno, a mí me hace muy feliz porque es lo que lo comparto con mis padres. Quiero mencionar bien, también y sí. mandarle un saludo muy Sí. grande en Alicante a Obelix Hell Art, que es el autor de las ilustraciones de portada Ah, muy bien. de las revistas. Sí, 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 Hizo claro a que sí. Hellraiser y a Jesús Franco. Sí. ¿eh? Y este domingo mi viejo probablemente me hable de las películas españolas, ¿ves? Eso es tema que no hemos hablado y me va a empezar a hablar seguro. Es un tema yo no conozco mucha gente que en Argentina hable de fantaterror. Claro. ¿eh? No sé si él Hay sabrá, pocos, no hay sé si él me lo pocos. dirá de esa manera, porque eso es lo que me fascina también de cuando me traes los materiales. Él me empieza a contar lo que él vio. Bueno, eso Viste es, que nosotros eso es aprendimos vida. como a generar, a ponerlo en género, a tipificarlo. Sí, pero Para con él la es- tipificación del presente. Claro, pero en para el él pasado fue esas películas se conocieron de otra Su manera. infancia, su Stranger Things, su juntarse con amigos, era esto. Ir a estas películas. Gracias Darío por la visita, como Gracias siempre. por la hospitalidad, Luis. No, por Siempre es favor. un placer Por favor. y nos estamos viendo. Nos estamos viendo todo el tiempo.